Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Comienza la segunda hora de este primer viaje del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Tenemos un concurso, hay 5 premios para 5 regalos para premiar vuestra fidelidad y vuestras aportaciones. 900-137-137 es nuestro teléfono, espacioenblanco@rtv.es, y nuestro muro de Facebook. Únete a nosotros, va a haber muchas novedades y os necesitamos. Estamos preparando algunos planes para los cuales queremos que estéis junto a nosotros. Mañana nos iremos a la búsqueda de los últimos hombres libres, un viaje por todo el planeta con muchas sorpresas, hablando de algunos indígenas no contactados y de alguna manera tratando de hacer algo para que sigan así. Y ahora llega nuestro compañero Josep Guijarro. Tras esa música, esa sintonía, les saludamos. Pero también Fran Contreras para contarnos esta noche en su sección algunas cosas, si no se enfada, si no digo que está por ahí. Buenas noches, Josep. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues recién llegado de Serbia, donde hacía un frío que pela, como te puedes imaginar, sí, a estas alturas de año, ¿no? ¿Tenían también la hora de frío esa que está asolando Europa? Más o menos, y blanquito, blanquito. Allí se estaba produciendo en estos días una feria sobre turismo, una de las más importantes de los países del este, y he aprovechado para ir a visitar por segunda vez un enclave fascinante. Espera, ¿sigues viajando tanto como antes? Veo, ¿no? Bueno, lo intento. Te recuerdo además que la próxima semana estaré en Madrid, así que espero poder verte y contarte cosas en directo, pues, dentro de 15 días en Egipto, para ponerte los dientes largos. Pues no, porque yo me voy a Grecia el domingo. O sea que la semana que viene no sé si estaré por aquí. Yo también viajo de vez en cuando, no tanto como tú. Pero bueno, es una pena, me lo podías haber dicho. Vale, ¿has estado en Serbia? ¿Estuviste en el 2010? Sí, así es. Creo que fue en septiembre o octubre de 2010. Tuve oportunidad de adentrarme no solamente en Belgrado, sino en un lugar ubicado a unos 180 kilómetros de allí, casi colindante con la frontera con Rumanía, siguiendo un poco el curso del Danubio. El Danubio, ya sabes, es un río enorme, fascinante, que además en Serbia deja rincones de una belleza extraordinaria, con esculturas que ocupan literalmente por entero una montaña. Y iba detrás de un rastro ya conocido, que es el de una Venus, conocida con el nombre de Venus de Yerdap. Así dicho, suena feo, pero es que si la ves, todavía lo es más. Seguramente todos tenemos en mente la imagen de esas Venus prehistóricas, más o menos que dibujan el cuerpo de una mujer de aspecto más bien gordito, de carnes entradas, porque eso representaba una buena fecundidad. Pero esta Venus era muy singular, porque era un rostro que expresa lamento. Era una especie de huevo con una cabeza, con ojos, llamémosle, muy oblicuos, lo que podría ser la idea de lo que a todos nos viene como un extraterrestre, con unas manos que tienen 3 dedos y luego una especie de U que estaría en su vientre. Era insisto, una Venus un tanto peculiar. Disculpe, ¿era una estatua de piedra? Es una estatua de piedra. ¿Grande? ¿Tamaño? Pues aproximadamente tendrá unos 40 centímetros de altura. Te estoy hablando un poquito de memoria, porque hoy día esta estatua, esta pequeña Venus, o de medio tamaño, se encuentra en una población que se llama Donji Milanovac, y que tiene un pequeño museo donde uno puede contemplar esto y otras piezas de arte prehistórico. Y camino de esto me encontré con una señalización un tanto peculiar, una señalización que indicaba unas obras
Sí. de un conjunto prehistórico que estaban intentando pues hacer museo. Ya se inauguró en el año pasado, a finales del año pasado, y ahora he tenido oportunidad de volver a verlo. Y la verdad es que te ha sorprendido, has encontrado algo extraño, ¿no? Algo bastante extraño, Miguel. De hecho, para quienes sean adictos un poco a los misterios, yo creo que no van a poder resistir la tentación de dejarse caer por este lugar en el que uno puede encontrar restos humanos o presuntamente humanos de 2 metros 3 centímetros de altura. ¿Sí? Sí. Cuando la gente en el entorno era bajita. Bueno, tú sabes, estamos hablando seguramente del primer pueblo prehistórico en territorio europeo y por lo tanto estamos hablando de una antigüedad que supera los 8.000 años. El yacimiento que entonces tuve oportunidad de visitar y que ahora ya la instalación que han realizado se parece mucho, los canarios que me escuchen lo van a entender enseguida, la cueva pintada de ya lo diré, de Galdar. Cuando tú entras a la instalación, ¿verdad?, tienes ahí todas las formitas del poblado. Allí se encontraron las formitas de 163 habitáculos de forma triangular y los restos humanos, varios, pero el más alto de todos era de 2 metros 0,3 centímetros. Y esto llama poderosísimamente la atención, porque este poblado está situado en una terraza que está mirando al río Danubio y que en consecuencia era un poblado que en su estructura alimenticia el 70% de lo que comían era pescado, con lo cual date cuenta, tú lo decías antes, Miguel, gente que tenía 1,50 metros, 1,60 metros y ya eran altos, imagínate 2 metros 0,3. A mí esto me llamó poderosísimamente la atención. Una de mis, no de esas obsesiones, no, pero pasiones es buscar esos restos de esos tipos gigantes por el mundo. ¿Y has encontrado uno? Sí, bueno, no yo. Lo encontró Dragoslav Sregovic en 1967 y en este enclave que recibe el nombre de Lepensky Vir y que es el nombre que designa pues a estas 163 viviendas. Cuando en 2010 tuve oportunidad de verlo por primera vez y estaba aquello pues en un camino embarrado, todo salvaje, sin ningún tipo de señalización de cualquier historia pues moderna, Vladimir Nokovic, que es el encargado de la organización turística del pueblecito que contiene el museo con esta Venus inicial de Derjab, me llevó hasta allí un poco para que me sorprendiera con esos restos y con las todavía tumbas hoy visibles que se han encontrado en ese lugar. Y fundamentalmente la historia a mí me llamó mucho la atención porque la magnitud de esos restos, 2 metros 0,3... Espera, ¿se pueden ver los huesos? ¿Se pueden ver los restos ahí? Sí, están expuestos en el museo junto con algunos utensilios que muestran pictogramas todavía aún desconocidos. Estamos, por lo tanto, hablando de el Mesolítico, de la época concreta a la que pertenecerían estos restos, de 6.500 años, una horquilla entre los 6.500 y los 5.500 años antes de Cristo, y que nada sabemos o muy poco sabemos de esta civilización. Además nos llama poderosísimamente la atención de que en esta parte del este ya lo diré, de los Balcanes, se han encontrado también otros restos similares, muy llamativos, y que ya puso el acento algún que otro investigador con la posibilidad de que estos restos pudieran entroncar o pudieran tener alguna relación con lo que el Génesis nos habla, es decir, con aquella raza de gigantes que devino de los Nefilim, literalmente en hebreo, los que vinieron del cielo, la raza de gigantes.
propia Biblia dice que los hijos de los venidos del cielo eligieron entre las mujeres a sus esposas y con ellos tuvieron hijos, y de ahí nació esa raza de gigantes. Eso es al menos lo que trataba ya, porque murió hace relativamente poco tiempo, Zecharia Sitchin, el autor del 12º planeta, y que él asegura que esos Nefilim o Nefilim serían los que engendraron no solamente a esa raza de gigantes, sino los responsables de haber creado la vida en la Tierra, y que según sus teorías estaríamos ahora en un momento en el que esas civilizaciones que crearon al ser humano volverían para ver en qué estado se encuentran, en qué estado evolutivo se encontrarían, y por lo tanto estaríamos muy cerca de ese ansiado contacto. Ya, y cuéntame, ¿dónde hay restos de esos seres gigantescos que teóricamente anduvieron por la Tierra? Mira, se han encontrado en la India, en el Tíbet, en la China, en Sudamérica, en África. Yo creo que en todas las partes del mundo, incluso en nuestro país. Yo recogí hace ya algunos años una anécdota histórica o prehistórica muy concreta en la cueva de Orén, en la Cerdaña catalana, donde fue encontrado un fémur y un cráneo, que para que te hagas una idea, la mandíbula de ese cráneo podía rodear prácticamente toda mi cabeza. Y yo, bueno, cabezón no soy, pero bueno, estás una bien. cabeza normal. Imagínate, por lo tanto, se especula con que aquellos seres encontrados allí en Cataluña, insisto, podrían tener unos 3 metros o 3,15 de altura. Es decir, eso es literalmente un gigante real. Y no... esos huesos hoy día, por cierto, están ubicados en el Museo Antropológico de Barcelona. No están expuestos, están en el almacén, pero existen y están referenciados como tal. Y yo creo que merecen mucho la pena poder estudiarlos, en la medida que tú sabes, por ejemplo, en Cataluña, que se ha puesto desde la noche de los tiempos una tradición que es la dels gegants, la de los gigantes, que de alguna manera evoca esa raza misteriosa que hoy estamos tratando. Por otra parte, y dejando de lado nuestras latitudes, pues se han encontrado restos en una gruta de Atjeca, cerca de Manglis, la Unión Soviética, donde se encontraron esqueletos de hombres que medían entre los 2,80 y los 3 metros de altura, y que presentaban, y eso es muy curioso porque no sé si es el caso de estos de Serbia, pero sí de muchos otros enclaves, presentaban polidactilia, es decir, que tenían ¿Qué es eso? 6 dedos en cada mano. Polidactilia se llama. ¿Perdón? Se llama polidactilia. Polidactilia, sí. Es decir, es bueno, llámale la capacidad esta de tener más dedos, no sé si capacidad o extraña malformación de tener más dedos en cada una de las manos. Es el caso también, por ejemplo, del que fue conocido como el gigante de Java en el sur de China. También en China meridional fueron encontrados en este lugar un ser de una altura extraordinaria, y que también tendría esa polidactilia en una de sus manos. O en Túnez, por ejemplo, un lugar mucho más cercano, en Chenini, se encontraron restos de tumbas de gigantes con esqueletos que medían alrededor de los 3 metros, ¿no? También encontramos restos en Sudáfrica, en Canadá, en Georgia, donde además son un clásico encontrado en 1870 bajo un enorme montículo en Bruce Creek. Se descubrieron los huesos de hombres y mujeres de 2,75 metros de altura, pero la curiosidad es que además habían pisadas de dinosaurios, con lo cual su antigüedad tenía que ser tremendamente enorme. Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros.
nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera. 3:21, 2:21 en las Islas Canarias, en directo aquí en Radio Nacional, en la primera edición del Espacio en Blanco. Hay multitud de huellas de estos gigantes por todo el mundo. Durante una temporada, yo creo que si nuestros oyentes pinchan en internet y buscan gigantes, salen multitud de fotografías. No todas esas fotografías que salían en internet que han copado la red son auténticas, ¿verdad? No, es bueno que señales ese extremo, porque en efecto Photoshop ha hecho muchos males, ¿no? Y uno puede encontrar enormes desproporciones entre el tamaño de seres humanos y de presuntos restos encontrados en el mundo. Eso no quita que en efecto existan fenómenos de gigantismo aún hoy en la actualidad, de personas, pues por ejemplo en la literatura médica se han llegado a documentar por problemas de hipófisis hiperfuncional, que es la glándula responsable del crecimiento, pues casos de 2,83 centímetros, que ya es... pero hay que decir que, en efecto, si uno pone gigantes o restos de gigantes en Google, va a encontrar una cantidad enorme de fotografías, muchas de las cuales son manipuladas o se han exagerado y no tienen nada que ver con la realidad. Bien. Sí. Siendo tan importante estos descubrimientos, ¿por qué no se dan a conocer? ¿Hay alguien a quien le interese tener todo esto calladito o no son tan relevantes estas historias como parecen? No, vamos a ver, es cierto que existe un cierto tabú a admitir esa presencia de gigantes en la prehistoria. Ya no sé si en un sentido amplio, por el hecho de creer que digamos los investigadores heterodoxos vayan a buscar una relación con fenómenos extraños o con visitas de seres extraterrestres en la más remota antigüedad, como por el hecho de que resulte incómodo a la ciencia entender o comprender qué hacen unos restos de estas características en lugares muy concretos del planeta. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en un ser, en un hombre muy conocido por todos y que dio lugar a mucha especulación, que es el rey Pacal. La tumba del rey Pacal en el Templo de las Inscripciones, ahora que se está hablando tantísimo de los mayas, hay que decir que este rey, vamos a ponerlo muy entre comillas, tenía una altura enorme para su época y para el resto de congéneres que convivían con él. Y es muy curioso... En Palenque, para quien no sepa dónde está esa tumba. Eso es. Pues es muy curioso el hecho de que desde la más remota antigüedad se ha intentado relacionar a estos seres gigantescos con la raza dirigente, con la sangre azul, con unas personas de características especiales. Y eso es lo que hace incómodo de alguna manera a la ciencia admitir la presencia de estos restos, porque indiscutiblemente nos pone en línea directa con la posibilidad de que en la más remota antigüedad la Tierra fuera visitada por civilizaciones venidas de otros mundos. A punto de terminar, Josep, es curioso porque según los ejemplos que has dado, se han encontrado estos tipos gigantes tanto en Tíbet, China, Sudamérica, Filipinas, en Norteamérica, en Túnez. ¿Significa esto que esa raza anduvo por todo el planeta? O que en algún momento determinado hubo un contacto masivo de instructores para los seres humanos, y así parecen reflejarlo 1001 leyendas locales, 1001 historias de esas fascinantes que se cuentan a la luz del fuego, 1001 leyendas. Que esas leyendas sean la realidad 100% o solamente contengan un pozo, bueno,
queda a la imaginación de cada uno de nuestros oyentes. Si me preguntas, ya sabes que siempre me pides que me moje, sí, yo te diré que desde mi punto de vista muy personal y por lo que yo llevo visitado, por lo que yo llevo investigado, me resulta tremendamente sospechoso que allá donde he encontrado las pisadas de los gigantes, los rastros de estos seres, de algún modo ha habido una transmisión de información que conecta con otra, sin otra muy lejana me refiero, sin que exista un vehículo que permita esa comunicación entre civilizaciones tan distintas. Y es muy curioso que en el caso que referíamos al principio de Serbia, como lo que comentábamos hace ya algunas semanas en Niš, en Azerbaiyán, como lo que hemos contado de la cultura maya, como los seres que se han encontrado en Francia, todos tienen un punto en común, y es el desarrollo de una tecnología, llamémosle megalítica, pero que tiene que ver esa cultura de las grandes piedras con las grandes corrientes tanto telúricas como celestes. Es decir, el hombre primitivo que aprendió de esos seres que por alguna razón vinieron, no sé si accidental o no, a la Tierra, aprendieron algo de ellos que les ponía en comunión con las estrellas y con su propio seno, con la Tierra. Con lo cual esas dos claves creo que encierran el Sancta Sanctorum de todos los misterios. Es decir, tenemos que escuchar a nuestro planeta y no olvidar que nuestro origen tal vez está allí arriba, en las estrellas. Tres y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias. Y Josep, ¿tú crees que volverán esos gigantes que anduvieron, o quien creó a esos gigantes? Al menos prometieron volver. Y bueno, yo no soy quien para cuestionar lo que los dioses dijeron a los hombres cuando todavía no estábamos nosotros aquí para verlo, ¿no? A lo mejor en el 2012, como dicen algunos mayas, que es tal cual Viracocha y todos ellos. Bueno, esa circunstancia de los seres alados, de los seres que vinieron del cielo, pronostican en muchas, no solamente los mayas, en muchas civilizaciones, ese regreso para los albores del año 2000. 2012, pues ¿por qué no? ¿Quién sabe? Habrá que andar por México atentos a ver qué ocurre, ¿vale? Tendremos que hacerlo. Sí, ¿dónde dices que vas ahora? Me voy, bueno, esta semana estaré en Alcobendas, en un congreso sobre misterios, donde voy a hablar precisamente de misterios de la prehistoria, y a la siguiente semana estaré en Egipto, haciendo una rutita bastante amplia, porque voy a estar allí pues prácticamente 12 días rastreando algunas pistas. No te quiero decir una cosa que no puedo aquí por radio. Qué suerte. Saluda por ahí a la gente nuestra. Un placer, Josep, que estés con nosotros. ¿Forma de contacto? Bueno, pues ya sabéis, además si queréis ver las fotografías del gigante en cuestión, pues lo podéis hacer a través de la página web los32rumbos.com. Ha sido un placer, Josep. El placer ha sido mío. Buen viaje. No nos vemos la semana que viene porque estamos casi... Yo estoy de viaje, pero a tu regreso de Egipto seguiremos hablando de ese fascinante país y de todas las sorpresas que nos depara este año 2012 y todas las cosas que se nos vienen encima. Feliz viaje también para ti, Miguel. Muchas gracias también para ti, viajero. Nos vemos prontito. ...3:30, vamos con noticias y Fran Contreras y muchas más cosas aquí en el Espacio en Blanco. Muchas son las actividades que se están organizando y que se están moviendo en este país nuestro acerca del mundo del misterio, y aquí tratamos de recogerlas y daros puntual información. Vamos con una de ellas, una muy importante. Nos ponemos en contacto con Catalina Madaria. Buenas noches, Catalina. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bueno, bien, trabajando muchísimo para que el foro sea fantástico, pero esperando que todo va a salir muy bien. Seguro que sí. Ya la estáis liando otra vez, que otro año más, ¿no? Otro año, el 30. Eso digo, Fíjate que... ¿cuántos años lleváis? ¿30 años?
30. Dios. 30 foros, 30 porque a veces hacemos 2, pero 30 foros, pero que son 20 muchísimos años. Ya está bien. ¿Y dinos fechas para este próximo que se prepara? Para este. Sí, las fechas, dinos, ¿cuándo va a ser? Sí, mira, empezamos el día 1 de marzo y clausuramos el día 11. Del 1 al 11 de marzo. Sí, en la estación de Príncipe Pío, como todos los años. Estación de Príncipe Pío. ¿Y quién va a estar ahí por ahí dando charlas y actividades? Pues sí, yo creo que va a ser muy interesante, porque este año, dado la influencia del famoso 2012 como comienzo o fin de una nueva era, hemos aprovechado y hemos invitado a gente como bastante experta en estos temas. Bueno, por ejemplo, no puedo dejar de decir que, aunque no tenga que ver exactamente con esto, la presencia de los medios Marilyn Rosner y Níquel Lizarralde, Sí. que sobre todo Marilyn Rosner ya es como una especie de alejo del foro. Y luego hemos dedicado también mucho, ¿sabes?, a las nuevas terapias, como el Matrix Energética, que vendrá a dar la conferencia su introductor en España, Gisbert Reuter. La terapia ayurvédica. Luego tenemos un libro interesante de María José Roses Cercaño, de la fórmula que pudo cambiar el mundo. Tenemos también la inauguración va a ser muy bonita, porque va a ser un ritual de alta magia pensando en la nueva era. Luego también hemos dado mucha importancia, porque nos parece importante en este momento, al tema de la compasión como fuente de felicidad y la memoria del corazón, por ejemplo, del corazón físico y el corazón espiritual. Del 1 de marzo al 11 de marzo, con un montón de gente ahí haciendo actividades en la estación de Príncipe Pío, como siempre, y luego se prepara, que eso hablaremos en otro momento, un gran, no sé si se llama congreso, ¿cómo lo llamáis? Un gran congreso, ¿verdad? Llamamos un congreso, un foro de la nueva conciencia, ¿no? Foro de la nueva conciencia, con un montón de gente interesante. Sí, sí, que va a ser el 16 y 18, sábado y domingo. Como tenemos tiempo, lo anunciaremos, pero va a estar, aparte de Marilyn Rosner, también Anne Germain y Sixto Paz. Y José Medrado, que es una maravilla. Ricardo Bru. Algunos de los invitados. María, Caralps, que es un personaje muy interesante, que es autor del primer trasplante de corazón en España. Y que ha ido recopilando a lo largo de todos estos años las experiencias que tienen la gente que han recibido un corazón. Yo eso no me lo pierdo. Catalina, déjame un poquito de música y damos una página informativa para nuestros siguientes, un teléfono, ¿te parece? Espera un poquito. Venga. Foro de las Ciencias Ocultas, 30 foros ya. ¿Forma de contacto, Catalina? Pues pueden entrar en la web artesadivinatorias.es. Sí. O pueden llamar al 679-41-2627, donde les podemos dar toda la información. Vuelve a repetir. Lo más práctico es la página web. artesadivinatorias.es. Nada más. Catalina, un placer. Espero que sigáis organizando muchos más y nos vemos prontito, ¿vale? Venga, muchas gracias. A ti, un beso grande. Hasta pronto. Adiós. Por dura que sea una situación, uno puede ser optimista. Siluetas, con Manuel Ventero. En su opinión, no hay razón para el pesimismo. Llevamos 40 o 50 años donde hemos mejorado. Pero subraya que esta vez la solución depende de nosotros. Hay que empezar a retribuir al talento como se merece. Y contra la crisis, lo mejor, talento. Somos nosotros, la sociedad, los que tenemos que decirle a los políticos. Es Eduardo Serra, este domingo en Siluetas. Los domingos a las 3 de la tarde en Radio Nacional. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Hola, soy Raymond Moody. Un saludo para los oyentes de Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España.
3:36, 2:36 en las Islas Canarias. Primera edición del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Qué delicia de personaje, de persona, Raymond Moody, ¿eh? Fran Contreras, buenas noches. Buenas noches, Miguel, buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco, los que están escuchándonos ahora en el Facebook y a todos los que nos escucharán por el podcast. Además, de verdad, ¿eh? Humilde, sencillo, directo, transmitió una magia especial cuando estuvisteis ahí entrevistándole. Bueno, estuvimos con él, sí señor. Dentro de poco estará de nuevo con nosotros. ¿A dónde vamos ahí? ¿Qué nos traéis? Mira, te traigo esta noche a este particular archivo del Misterio de Espacio en Blanco un caso de fantasmas, de fenómenos paranormales. Quizás el sentido de la sección que traigo esta noche sea la de que tengamos conciencia de que ahora mismo en diferentes edificios oficiales están ocurriendo cosas. Y ahora mismo, esta noche, ayer, antes de ayer, hace una semana, con intervalos, de forma intermitente, arbitraria, pero están ocurriendo cosas. Y las personas que trabajan allí, tanto empleados de seguridad como trabajadores, viven en silencio el miedo a lo desconocido. A mí me gustaría que escucharas este corte. Hombre, yo intento no quedarme aquí nunca sola, nunca, ni yo ni mis compañeras, ¿no? Entonces, si hay algún momento en que ya estamos trabajando, pero una se tiene que ir por lo que sea, nos vamos. O sea, que eso es la sensación que hay aquí de todas, aunque todas pues intentamos llevarlo todo, que no nos perturbe esto, que no nos mediatice para nada. Y el problema es que yo no me puedo quedar aquí sola. Es el único problema, que tampoco tengo necesidad de quedarme, ¿verdad? Pero es que lo voy a evitar. Es que lo voy a evitar quedarme aquí sola porque me horrorizaría. A lo mejor un día vengo con mucha fuerza y digo, mira, yo esto no me va a poder conmigo. Pero como tengo necesidad y ya la vida te da problema, pues yo meterme, ¿me entiendes? O sea que yo, esto me da a mí, hombre, ya te digo, malas vibraciones, ¿eh? Entonces eso es lo único que te puedo. Y también yo creo, ¿no? Hay un algo en que me dice que hay algo, yo no sé. Yo llevo aquí desde el 2002 trabajando con ellos, me quedo muchas veces solo. Antes andaba por el pasillo a oscuras, ya no. Ya voy blindado, ya voy con las escopeta cargada. Uno, como te digo, preparado para lo que salga. Porque yo estaba aquí y no me quería prestar importancia, pero ya, ¿cómo te lo explicas? ¿Sabes lo que te digo? Y a mí, personalmente, esta situación no me agrada. O como me decía un compañero, dice, ¿tú qué crees de esto? Y digo, yo es que no creo, ni no quiero creer. Es que a mí me da pánico. Te lo digo sinceramente, me da pánico. ¿Dónde era? No sé si se puede desvelar ya. ¿En qué lugar era? Bueno, quienes hablaban eran Pedro Gómez y Marisol García. Pedro Gómez, auxiliar administrativo, y Marisol García, psicóloga. Ellos son parte de la decena de trabajadores de un centro de menores dependiente de la Diputación Provincial de Málaga. No podemos dar el nombre, por supuesto. Ellos tenían su sede ubicada en la calle Nogueiras, concretamente en el número 15, y más concretamente en el segundo piso, letra A, en la capital de la Costa del Sol, en Málaga, en el centro histórico, entre las calles de Carretería y Marina, junto a la iglesia de San Julián. Ellos tenían esa sede en un domicilio, en un edificio vetusto, construido a principios del siglo XX, de 140 metros cuadrados, 4 despachos, 2 aseos, una pequeña cocina, un salón, incluso un patio interior con diferentes ventanas. Y de la noche a la mañana, no se sabe cómo ni por qué, la decena de testigos vivieron durante 5 años, ahora se puede hablar de esto porque ya no están ubicados allí, vivieron el miedo a lo desconocido. Yo te he traído diferentes cortes para que la familia de Espacio en Blanco, para que los oyentes de Radio Nacional de España intenten hacer un ejercicio de empatía. Personas normales y corrientes con una vida tranquila, personas como tú, como yo, como cualquiera de nuestros oyentes, que un buen día, de la noche a la mañana, en su lugar de trabajo empiezan a vivir fenómenos que rompen toda lógica y toda armonía. Fenómenos como pasos de personas invisibles y el abrir y cerrar de puertas. Escuchamos a Pilar Rodríguez. Bueno, yo sola, estando yo sola, que escuché unos pasos. De abrirse la puerta con la llave, escuchar la llave y los pasos, preguntar quién era, no contestarme nadie, y después volverse, abrir la puerta y salir. Si entró alguien, saber quién fuera. Después otra vez estaba con Isabel, con mi compañera, en nuestro despacho, y escuchamos abrirse la puerta y pasos.
Pensábamos que venía a nuestro despacho, pero como no se acercaba nadie, le preguntamos: Alberto, ¿quién es? ¿Quién ha entrado? Nos contesta, no nos contestó nadie, y nuevamente los pasos, abrirse la puerta y cerrarse. Yo en principio, sobre todo el día que estaba sola, pensé, bueno, esos son los vecinos, pero el día que estaba con ella y el día que estaba sola también lo escuché nítido. Y la puerta abrirse y cerrarse, escuchar perfectamente. ¿Cómo debe ser eso de estar ahí y escuchar los pasos, eh? Déjame que salude a gente que está entrando desde Tijuana, desde Portugal y desde Caracas, en Sudamérica. Saludos a toda la gente que está ahora en la radio online escuchándonos, el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional desde España. Fíjate, pequeños episodios desconcertantes que vivían todos los trabajadores, ya te digo, asistentes sociales, psicólogos, auxiliares administrativos, que vivían fenómenos de forma individual. Todos intentaban buscarle una lógica a estas extrañas circunstancias, pero fenómenos que iban increciendo. Pasos de personas que no había, puertas que se abren y se cierran como si alguien introdujera la llave, abriese la puerta principal y cerrase, incluso el encendido y apagado de luces que vivieron o empezaron a vivir todos los trabajadores. Y así nos lo contaba, o me lo contaba ante la grabadora, Pedro Gómez. El tema de las luces, te llamaba la atención eso y decías tú, bueno, esto ¿a qué viene? No, lo estuvo perreando de como si llevaran muchas horas encendidas. Total, voy avanzando, me meto en el despacho de ella, no hay nadie. Cuando llego ya a la cocina ya me deja como más tocadillo, y dices tú, la luz del lavadero, Encarni, llamando también hasta la limpiadora, llama a las compañeras, buenas, ¿hay alguien? Total, que a este despacho veo la puerta abierta, la luz encendida. Sigo para adelante por el pasillo, ya te digo, todo estuvo fluorescente, como dando una intensidad de luz. Llego al despacho de ella, la luz encendía, la luz del cuarto baño encendía, y cuando llegué al salón ya iba con la mosca, y ya me iba poniendo cada vez más mosca, como que dice. Y perdona, es que estos temas me dan mala. Total, que se lo pregunto a una serie de personas que yo creo que pueden haber venido, y me dicen todo lo mismo, que aquí no ha estado nadie. Qué curioso, ¿no? No ha estado nadie. No solamente eso. En el cuarto de baño, en el aseo, los grifos se encendían solos. Y así lo recordaba Pilar Rodríguez. Estábamos en el despacho de ahí al lado, todas reunidas, haciendo coordinación en una reunión, y al lado está el baño. Entonces escuchamos que de repente salía muchísima presión de un grifo. Cállate, a ver lo que es, porque a veces va a ser de arriba, de abajo, no sabíamos lo que era. Era el grifo. Entonces, a ver si va a haber alguien, si ha entrado alguno, tal. Entonces preguntamos, ¿hay alguien en el baño? ¿Hay alguien en el baño? Y nadie contestaba. Entonces una de mis compañeras se puso de pie y fue hacia la puerta, pegó la puerta, y mientras preguntábamos si hay alguien o no hay alguien y pegaba en la puerta, el grifo dejó de salir con tanta presión. Abrieron la puerta, no había nadie, se acabó la reunión a medio minuto. Entonces, claro, para salir del despacho tenía que pasar por el baño, y salía un litro de agua y estaba salpicado el lavabo. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional. 3:45, 2:45 las Islas Canarias. Déjame, sigue entrando gente desde Portugal, Almada, Setúbal, en Milán, en Marysville, en Washington, en Tijuana. ¿Qué invento es este de Internet que pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo? Tiene cosas positivas. Y estar ahora... Sigue, había más historias, ¿no? El desconcierto, el temor, cuando todos los trabajadores empiezan a compartir sus experiencias y empiezan a ser testigos de los fenómenos. La verdad es que cuando se pusieron en contacto conmigo, uno cuando va a investigar fenómenos paranormales, lo que descubre es que ante todo son irritantes, ¿no? Porque uno los persigue, los busca, intenta capturarlos con las cámaras, con las grabadoras, pero siempre se muestran esquivos. Muy poquitas veces somos testigos de ellos, ¿no? Pero lo que sí que tienes patente es la mirada de temor, de miedo, de incomprensión de personas
insisto, normales y corrientes, que tienen una vida normal. Y que no buscan este tipo de historias y de repente se encuentran con ello, ¿no? De hecho, mira, este caso te lo traigo al uso porque ha pasado el tiempo suficiente como para que podamos hablar de ello, porque no involucra directamente ni al centro de menores ni a los profesionales. Ahora, si quieres, hablamos de otra serie de casos que a lo largo del tiempo han saltado a los medios de comunicación. Bueno, la situación era tensa hasta tal punto y con una fenomenología de tal calibre como la que le ocurrió a Pedro Gómez. Abrir y cerrar de archivadores. Le escuchamos. Pues según me estaba volviendo un día del despacho de ella, a la mediación del pasillo, me encontré que alguien abrió el fichero. Pero una cosa es que se abra porque es antigua, está sobrecargado, hace días los materiales, pero otra cosa es que se cierre. Que te abran y te cierran. Y según me estoy acercando aquí ya a la puerta, se volvió a abrir y se volvió a cerrar. Y aquello ya me dejó descolocado. Esa fue la primera vez que lo escuché. Y ya las otras veces que lo he escuchado, estando aquí sentado haciendo operaciones con el ordenador, en las cuales nos implica un excesivo ruido, escuché evidentemente el ruido del fichero abrir y cerrarse. ¿Que cómo estoy actuando ante esta situación? Pues te puedo decir que me subo el volumen de la radio para intentar aislarme de ese entorno cuando se queda esto solo. No sé si preguntarte qué lo producía o qué lo podía estar produciendo. Mira, hubo dos coincidencias o hubo dos casualidades cuando me acerqué al caso, ¿no? Porque claro, uno se acerca e intenta escuchar, intenta ayudar, intenta buscar respuestas, intenta descubrir que no sea todo producto de la sugestión colectiva o del pánico. Allí pasaban cosas. Yo estuve bastantes noches en ese domicilio de la calle Nogueras, el número 15, en el centro histórico de Málaga. Te puedo asegurar que ninguno de los fenómenos, se producían reflejos de luces en las paredes, se escuchaban sonidos de otros pisos, pero no tenían nada que ver con la fenomenología que había. Y hubo dos casualidades, o había dos puntos muy curiosos, sobre todo uno. Todo comenzó el día que empezaron las obras de rehabilitación y remodelación de los muros de la iglesia de San Julián. Ahí empezó Y ahí empezó todo. Y esta es una constante, es un denominador común en muchos de los lugares encantados. Remodelación, reestructuración de obras, fenómenos paranormales. Como si despertaran algo que había estado dormido ahí. Como si ese edificio tuviese un alma y de repente todos los acontecimientos que por él han pasado cobrasen vida, proyectados o transmutados en esta serie de fenómenos. Te hablaba de sombras, ¿no? Te digo lo de sombras porque la primera entrevista que hice fue a Pilar Rodríguez, y fue a Pilar Rodríguez porque ella ha sido la única de esa decena de personas que trabajaban allí que vio espectros, figuras sombrías moviéndose por los pasillos. Incluso en aquella primera entrevista me ocurrió algo que me dejó sobrecogido. ¿Sí? Se puso a llorar. La escuchamos. De estar a veces sola y sentir de esto que levantas la cabeza y sientes que pasa algo, como una sombra o alguien andando o algo. Pero no había nadie, claro. Silueta, no puedo reconocer a nadie. Pero sí es silueta difuminada. ¿Sabes? Estaba la tensión, ¿no? El estrés, el no poder contarle a nadie tranquilamente lo que estaba viendo. Bueno, Málaga es una ciudad de casas encantadas. Durante las primeras temporadas tocamos algunos de los grandes casos. Plaza y Janés, aquel caso que ocurrió a las 6 de la tarde de un sexto día de un sexto mes, en la que se produjo una especie de venganza, supuesta venganza del más allá en la calle Cister, el espectro de capuchinos, la aduana, el duende del Diario Sur, las ánimas de San Miguel. Málaga es una ciudad de poltergeist, de lugares encantados, las leyendas urbanas que corren sobre el cortijo jurado. Fíjate, te he dejado para el último total, el último testimonio, algo que yo creo que te va a estremecer. ¿Tú te acuerdas de la película de Poltergeist, cuando esa pequeña niña Caroline coge un teléfono y recibe una llamada desde el más allá? Sí. Pues escucha lo que le pasaban a estos auxiliares administrativos con los teléfonos, a Pedro Gómez. Una mañana me estaban haciendo una llamada interna, según el teléfono, que si ahora sí eso lo podéis observar. Me hacía una llamada interna desde un despacho hacia aquí. Eran las 8:15 de la mañana, no había nadie. Y a mí me puso un poco nervioso porque estuvo jugando conmigo.
sonaba el teléfono, yo viendo que no conseguía cortarlo desde este teléfono, me fui a aquel despacho, descolgaba y colgaba. Me venía aquí otra vez, me volvía a llamar. Yo descolgaba, decía, ¿quién? Colgaba, me iba otra vez a ese teléfono, descolgaba y colgaba. Vamos, lo sorprendente fue ya algo que me dijo el técnico, que me dejó ya descolocado totalmente. Es imposible, por decirme algo, que te llamen de un teléfono de allí, aquí por dos motivos. Primero, para ver una llamada interna te la tengo que teclear allí para que venga aquí. Y lo segundo, que aquel teléfono no era el que te estaba llamando. Y yo le dije, ¿cuál me estaba llamando? Dice, pues no era ni el 17 ni el número 13, que es el despacho de ellas. Era un número de teléfono que nosotros lo teníamos habilitado con llamada analógica, la cual no hay conexión de teléfono. Qué curioso, ¿no? Llamadas inexplicables, llamadas desde el más allá. Hubo un gran caso de llamadas imposibles. Pero antes de nada quiero que escuches esto que a ti te gusta mucho. Fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Eso soy yo. Genial, Federico Lupi. Y además de lo que era un fantasma. La mejor definición. Bueno, sirva como homenaje esta sección a todas esas personas que a día de hoy trabajan en edificios oficiales, ya sean vigilantes o ya sean trabajadores, que viven en silencio toda esta serie de fenómenos que están ocurriendo ahora. Otro día te traigo otro caso en el que estoy trabajando, el Auditorio Nacional de Madrid, calle Príncipe de Vergara, donde hay un despacho que es el de la Joven Orquesta, donde ocurren cosas muy, muy, muy raras, de las que nadie quiere hablar. Fíjate, te voy a contar un detalle bastante escabroso. En ese despacho los 3 últimos directores han perdido la vida. E incluso los trabajadores han tenido que llamar a una medium para hacer trabajos, entre comillas, energéticos. ¿Es que puede provocar esto? ¿Impregnaciones? La teoría, los expertos en parapsicología te dirían que está asociado al lugar, que es la teoría de Meyers, la que se estipuló a principios del siglo XX. Las emociones condensadas en el lugar, se reproducen, no sabemos cómo ni por qué, no se pueden ni medir ni tocar, pero provocan una especie de bucle, una memoria dinámica, y diferentes personas son capaces de percibirlas, ¿no? Personas con una sensibilidad especial. En este caso, yo no sé si tendrá que ver más con el lugar, sí tiene que ver más con las personas, porque la fenomenología es muy amplia. Estamos hablando de movimientos de objetos, como es ese abrir y cerrar de archivadores, de pasos de origen desconocido, llamadas de teléfonos. Esta es solamente un ejemplo. Tenía otro corte en el que diferentes personas nos contaban cómo les llamaban desde despachos donde no había nadie, absolutamente nadie. Lo que es verdad es que son casos que están pasando. Es un caso que sacamos ahora a la luz cuando podemos y nos autorizan. Muchas veces no podemos contarlo. Ya ocurrió en otras ocasiones, como la Diputación de Granada. Todo ocurrió en diciembre de 1985 en esa Diputación, donde Juan Burgos vio un espectro, donde se produjo una investigación oficial y no salió hasta el 89. En el Reina Sofía, donde hubo una investigación por parte del jesuita Padre Pilón en 1991 y no salió hasta el 95. Ocurrió hace muy poco. En el Palau de la Generalitat en Valencia ocurrieron fenómenos en el 2005 y no salieron hasta meses después. Nos despedimos con ese testimonio que teníamos al principio. Sí. Hay que ser conscientes. Ocurren fenómenos extraños. Es un momento de estar consciente. Bueno, pues hay que estar consciente de que hay gente que lo está pasando muy mal y hay fenómenos para los cuales no hay una respuesta. Y la ciencia ortodoxa, con sus métodos encorsetados, no la tiene, no la encuentra. Y quizás la respuesta esté en el mundo del espíritu. Hombre, yo intento no quedarme aquí nunca sola, nunca, ni yo ni mis compañeras, ¿no? Entonces, si hay algún momento en que ya estamos trabajando, pero una se tiene que ir por lo que sea, nos vamos. O sea, que eso es la sensación que hay aquí de todas, aunque todas pues intentamos llevarlo todo,
que no nos perturbe esto, que no nos mediatice para nada. A veces estos fenómenos ocurren mucho más de lo que mucha gente desea y mucho más de lo que creemos. Aunque no lo sepamos ni seamos conscientes de ello. Gracias. La semana que viene programa especial, para no perdérselo, ¿eh? Enlutados, aparecidos, santas compañías, más encuentros con lo desconocido. Algo que en cualquier momento os puede pasar a cualquiera de vosotros en vuestra casa o gente que estáis por ahí. Gracias, Fran. Nos vemos. Sé feliz, sed felices. Y terminamos. Las gracias a Mar Gasca, que controló esta noche nuestro mágico sonido, y a todos los que habéis estado ahí detrás de la sintonía de Radio Nacional y Radio 5 y conectados a través de la radio online en cualquier parte del mundo, y a los que nos vais a escuchar vía podcast. Teníamos un concurso, 5 premios que son para Valentín Pérez de Lérida, María Luisa de Sevilla, María Luisa Sevilla de Jerez de la Frontera, Libertad Pedrero de Cuenca, Juan Luna de Córdoba y Laura Fernández de Zamora. Poneros en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os enviaremos ese regalito. Mañana más, 2 nuevas horas con la búsqueda de los últimos hombres libres en este planeta, algo que no deberéis de perderos. Disfrutar del fin de semana, dejarnos un hueco para irnos de viaje, que va a ser interesante, y hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Ha sido un placer, nos vemos mañana, cuidaros. Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.